El módulo 2 del curso de ganadería trata sobre forrajes implantados destinados a pastoreo. Cuando pensamos en forrajes implantados, debemos responder algunas preguntas o interrogantes. Por ejemplo, ¿por qué sembramos? ¿Cuándo me hace falta pasto? ¿Qué sembramos? ¿Pasturas o verdeos? Pero también es necesario conocer la distribución de los diferentes recursos forrajeros durante todo el año. En esta imagen podemos ver la distribución de un campo natural que va a ser abordado en el módulo siguiente y también de los verdeos de invierno, que la característica de este recurso es que la producción de forraje está concentrada en un momento determinado del año. En función de dónde se concentre, los denominamos verdeo de invierno o verdeo de verano. El riesgo que tenemos con los verdeos es que todos los años debemos implantarlos y tener también un costo de producción. Además, al finalizar los ciclos de estos cultivos, los lotes y esto implica que hay posibilidades de enmalezamiento y también de erosión. Otra opción es la siembra de pasturas perennes o permanentes, que son especies que se siembran y duran entre 3 a 5 años y mantienen el suelo cubierto. Estas pasturas logran un mayor desarrollo de las raíces, lo cual hace más eficiente la extracción de agua y el uso de nutrientes y aportan materia orgánica al suelo. Y la producción de forraje también presenta determinados picos de producción, como se puede ver en la imagen, siendo los mayores en primavera-verano. A la hora de definir la implantación de una pastura, nosotros tenemos que tener en cuenta si lo que vamos a hacer es una pastura pura, es decir, conformada por una sola especie. Generalmente en estos casos la especie que se usa es la alfalfa, pero esto es más común en los sistemas lecheros. O si vamos a hacer una pastura consociada, donde lo que vamos a hacer es sembrar un conjunto de especies. Entre las más utilizadas podemos mencionar festuca, cebadilla, lotus, alfalfa, trébol rojo, trébol blanco, combinadas de diferentes maneras. La elección de una u otra depende de varios factores, como por ejemplo el tipo de suelo que tengamos en nuestro establecimiento, las características más bien específicas de cada potrero, los grados de enmalezamiento, el sistema de siembra y el uso que le vayamos a dar. Si elegimos un cultivo monofísico o de una sola especie, como dijimos al principio, es obvio que facilitamos todo lo que es la siembra y el manejo posterior. Pero en el caso de las pasturas consociadas, vamos a tener más herramientas para realizar competencia contra las malezas y hacer un uso más eficiente de los recursos, como son la luz, el agua y los nutrientes. Lo que sí es importante tener en cuenta, y es una recomendación, es en estas mezclas no agregar verdeos, como puede ser la avena o el ryegrass, debido a que corremos el riesgo de que por su velocidad de crecimiento, la especie anual, que en este caso es el verdeo, compita por agua, luz y nutriente con las especies perennes y tengamos una pastura rala en el primer año. La elección de la especie forrajera va a variar según el relieve del lote. Podemos observar que en el caso de la loma, las especies recomendadas para esta parte del campo son alfalfa, cebadilla, pastobillo, ryegrass perenne, trébol rojo y festuca. En la media loma se mantienen las mismas especies, excepto la alfalfa, y se suma el trébol blanco y el lotus corniculatus. Mientras que en los bajos se adaptan mejor especies como la festuca,
el trébol blanco, Lotus corniculatus y el Lotus tenuis. En el siguiente cuadro le queremos mostrar diferentes tipos de pasturas. En el primer caso es una pastura pura y después hay dos tipos de consociaciones. Y la idea es que ustedes puedan apreciar, esto es en base a un ensayo realizado en el INTA de Concepción del Uruguay, cómo tienen distintos tiempos de duración en años, distinta producción anual en toneladas de materia seca por hectárea, y también es importante conocer para el manejo de estos recursos forrajeros la distribución estacional que van a tener estas especies, viendo que se concentra acá en primavera-verano la mayor producción, y también tener en cuenta el porcentaje de materia seca, que esto es importante para la formulación de las dietas, que también será visto en un módulo posterior. Pero la idea es que ustedes tengan en cuenta que los forrajes tienen distintos porcentajes de materia seca y esto depende de la estación del año. Los verdeos son plantas que cumplen todo su ciclo, es decir, que nacen, vegetan, fructifican y mueren en una misma temporada de crecimiento. En función de esto, los verdeos se clasifican en verdeos de invierno y verdeos de verano. Los verdeos de invierno no solo se destacan en la producción de forraje en dicha estación, sino también por la calidad nutricional de los mismos, ya que cuentan con un alto contenido de proteína, que generalmente supera el 18%, y una alta digestibilidad de alrededor del 70%. Por esto pueden ser utilizados estratégicamente para la recría de los terneros. El verdeo de invierno más conocido o difundido es sin lugar a dudas la avena, que es una especie muy plástica en su utilización, dado que produce pasto desde el mes de mayo hasta noviembre. E incluso cuando la avena se encuentra panujada o granada, es posible pastorearla, ya que su calidad se mantiene debido al adecuado balance de nutrientes que se traduce en altas ganancias diarias de peso. La avena tiene, como dije anteriormente, una alta producción otoñal y es también tolerante a la sequía. Los problemas que se están viendo con este recurso forrajero en los últimos años es el problema de las rollas o que se afectan las hojas y eso hace que pierdan la calidad. Si lo comparamos con el ryegrass, que es el otro recurso forrajero que podemos utilizar como verdeo de invierno, que con respecto al tema sanitario o a las enfermedades fúngicas, tiene mayor tolerancia. Pero el ryegrass requiere mayores precipitaciones y también su producción es más a finales del invierno y primavera. Como verdeos de verano, el más conocido y utilizado es sin lugar a dudas el sorgo forrajero, que se utiliza ya sea para el pastoreo directo o muchas veces también se pueden hacer reservas con este forraje. Los últimos años el sorgo ha tenido programas de mejoramiento y en el mercado hay mucha oferta de materiales de diversa calidad. Y también como verdeo de verano tenemos la moa, cuya siembra se hace en los meses de noviembre o diciembre. Es una especie de crecimiento rápido, pero la característica que tiene es la buena calidad nutritiva. Continuando con la implantación de las pasturas, es importante considerar la elección y la preparación del lote. Esto debe ser anticipado para lograr una buena cama de siembra, refinada, con buena porosidad, nivelada y poder lograr un buen control de malezas. También es importante en esta etapa la acumulación de agua y la disponibilidad de nutrientes. El control de malezas es un punto clave en la siembra de pasturas. Los controles posteriores, cuando las pasturas ya están implantadas, son muy costosos y complicados, sobre todo en pasturas polifíticas. Y es fundamental
que para tener una buena implantación de la pastura, los primeros 50 a 70 días tengamos el lote limpio, para que las especies que nosotros implantamos no tengan que competir con la maleza. También es importante definir el sistema y el tipo de siembra. Con respecto al sistema o tipo de siembra a utilizar, podemos hacer siembra convencional, es decir, con laboreo de suelo, como estábamos viendo en la filmina anterior. Si la siembra de la pastura se realiza de manera convencional en una fecha adecuada, esto nos va a permitir tener un primer pastoreo anticipado 30 a 40 días respecto a una siembra directa. Y generalmente la productividad de las pasturas es de un 10 a un 15% mayor, sobre todo en el caso de las gramíneas, debido a la mineralización de los nutrientes que se obtiene por el laboreo del suelo. Pero la siembra directa también presenta sus ventajas, como ser asegurar una fecha de siembra adecuada, ya que en nuestros suelos pesados a veces hacemos el laboreo del suelo y después, debido a que tenemos muchas precipitaciones, nos retrasamos con el momento de siembra. También, si las pasturas se implantan en siembra directa, vamos a tener un piso más firme para el aprovechamiento del recurso forrajero, sobre todo en los periodos húmedos durante el primer año. Además, recomendamos la labranza cero o mínima, dada la fragilidad que tienen nuestros suelos, tanto para evitar el pisoteo de las pasturas, como para también no tener problemas de erosión hídrica que son muy comunes en nuestra provincia de Entre Ríos. Continuando con esta temática, tenemos que tener en cuenta la calidad de la semilla que vamos a utilizar para la siembra. Este es un punto muy importante, ya que generalmente las siembras de pastura se hacen con semillas de producción propia o compradas localmente, pero hay algunos indicadores que tendríamos que tener en cuenta, como ser la pureza físico-botánica de esa semilla, es decir, cuánto de esa semilla es de la especie que yo quiero sembrar, y también poder conocer su poder germinativo. Estos datos, si nosotros compramos una semilla, como se ve en la imagen, deberían venir en el Marbet. Y si no tenemos la posibilidad de comprar esta semilla, tendríamos que poder hacer por lo menos algún análisis de poder germinativo. Para que ustedes sepan de dónde sale la densidad de siembra, vamos a explicar sintéticamente en esta formulita cómo podemos obtener los kilos por hectárea de semilla que debemos sembrar. Esta fórmula, en la parte superior, considera la densidad objetivo, es decir, la densidad que yo quiero lograr en plantas por metro cuadrado, que en el caso nuestro sería entre 200 y 300 plantas por metro cuadrado. También considera el peso de las 1000 semillas, que ese dato va a variar según la especie o la mezcla de especies que nosotros queramos sembrar. También considera 10.000, que esto es un factor para llevarlo a hectárea, a ese resultado que vamos a obtener. Y en la parte inferior, lo que nosotros tenemos que considerar es, como les decía, la pureza física, el poder germinativo y la eficiencia de siembra o de logro que se le llama, que se estima entre un 20 y un 50%. La idea de presentar esto es para que ustedes tengan una idea de cómo se calculan las densidades de siembra de las diferentes especies que por ahí son recomendadas. En nuestra zona, las densidades de siembra en general son más altas que en el resto de la región pampeana, debido a una baja eficiencia de implantación condicionada generalmente por la interacción de los suelos pesados, las herramientas utilizadas en su preparación, lo que lleva frecuentemente a deficientes condiciones de la cama de siembra. En este cuadro presentamos los tipos de pasturas del trabajo anterior realizado en el INTA de Concepción del Uruguay y las densidades de siembra propuestas. Con respecto a la época de siembra, podemos decir que la época de siembra óptima
es el mes de marzo. Si se atrasa esta fecha, repercutirá en la implantación de las gramíneas de la mezcla, en la productividad que vamos a tener de las pasturas y en consecuencia en la fecha del primer pastoreo y el número de pastoreos a realizar. Esto lo podemos ver en un ejemplo. La fecha óptima de siembra es marzo. Si podemos implantar nuestras pasturas en ese momento, observamos que en el mes de mayo tenemos el primer pastoreo y vamos a tener durante el ciclo de cultivo 5 aprovechamientos. En cambio, si la fecha de siembra se nos retrasa hasta junio, podemos ver que vamos a poder realizar solamente 2 aprovechamientos y recién vamos a estar pudiendo hacer el primer pastoreo en el mes de noviembre. El retraso de la fecha de siembra afecta la productividad de mis pasturas y en consecuencia también el número de pastoreos que voy a poder realizar. La profundidad de siembra es un factor de suma importancia en determinar el número de plántulas a obtener. Hay que asegurar un contacto óptimo entre la semilla y el suelo que garantice un rápido, adecuado y continuo suministro de agua a la semilla para disminuir los días necesarios para germinar y poder obtener los mayores porcentajes de implantación. Con respecto a la profundidad de siembra, hay un dato que se puede aplicar a todas las especies y es que la profundidad de siembra óptima es 2 o 3 veces el diámetro de la semilla. La fertilización es muy importante en el momento de la implantación de las pasturas, sobre todo en nuestra zona, debido a que los suelos vertisoles se caracterizan por ser deficientes en fósforo. Las especies más demandantes son la alfalfa y el trébol blanco. Los lotus tienen requerimientos menores. Una vez implantadas las pasturas, podemos hacer refertilizaciones anuales y estratégicas para tratar de aumentar la producción de forraje en momentos que sean acordes a las necesidades de nuestro establecimiento. Pero la recomendación es que la fertilización es necesaria y tenemos que garantizar una fertilización a la siembra para una buena implantación de las pasturas y refertilizaciones anuales dentro de las posibilidades de cada establecimiento. Para empezar un poco a hablar de las pautas de manejo de estos recursos forrajeros, vamos a tener en cuenta el momento oportuno del pastoreo. Acá aparece el pastor, que es quien cuida del pasto y de los animales. Aparece como una figura central y es quien toma las decisiones diarias de manejo. El hombre es el que debe asegurar la persistencia y producción del pasto para que los animales siempre estén bien alimentados. De esta filmina es importante poder rescatar que las acciones que el hombre, acá lo ponemos al hombre, pero en este caso sería el operario o la persona que está encargada de manejar los pastoreos, las acciones que hagamos sobre el recurso forrajero van a tener repercusiones directas sobre el estado, la composición, la productividad y la longevidad de los mismos. Y a su vez, eso va a incidir sobre los animales. Es necesario optimizar el uso del pasto y de los animales y también hacer una buena elección del sistema de pastoreo que vamos a llevar adelante. Las gramíneas durante su ciclo de vida producen forrajes y también producen granos. Bueno, dentro de las familias de la gramínea está la avena, la cebada, la festuca, el ryegrass, el pasto billo. Las gramíneas tienen 2 etapas, la etapa vegetativa, que es donde producen hojas y magollos, y una etapa reproductiva, que es donde forman panojas y espigas que producen granos. Bueno, el manejo que realiza el hombre de estos recursos son de aprovechar de la mejor manera la etapa vegetativa de esta especie. Es importante también tener en cuenta la función de las distintas partes de la planta, como por ejemplo las hojas. La función es actuar como pantallas solares
que captan la luz para realizar la fotosíntesis. Por eso es importante que permanezcan sanas y que no se afecten por enfermedades foliares. Después tenemos los pseudotallos que almacenan reservas y también ahí en los pseudotallos se almacenan las estructuras para las nuevas hojas. Y las raíces son las que absorben agua, nutrientes y sales necesarias para la fotosíntesis. Pero en las gramíneas también es importante la formación de macollos, que los macollos vienen a ser como los hijos. Y estos macollos, si tienen los recursos necesarios, se independizan y forman una nueva planta. En los cultivos perennes es necesario la formación de los macollos, que son los que garantizan la longevidad de las pasturas y la supervivencia de las mismas a través de los años. Por eso es importante el número y el peso de los macollos que podamos nosotros obtener. Y esto va a estar modificado por la cantidad de luz que llegue a la base de los tallos y también por la cantidad de reservas que podamos alojar ahí. Cuanto mayor es el número de macollos, vamos a lograr también una mayor cobertura del suelo. La intervención del hombre y sus acciones tiene sus consecuencias. Los pastoreos que se realicen deben contemplar los conceptos del funcionamiento de la planta vistos en los puntos anteriores. Para cuidar los ciclos de las plantas, se deben tener en cuenta los pilares de manejo para la toma de decisiones. Estos pilares tratan sobre conceptos de altura de corte, los tiempos entre cortes y el tiempo de permanencia dentro de la parcela de pastoreo. Por lo tanto, el pastor cuida la pastura si respeta la altura de corte o intensidad de pastoreo, los periodos entre dos pastoreos o frecuencia de pastoreo y el tiempo de permanencia dentro de la parcela. La altura de corte o intensidad de pastoreo es la cantidad de pasto que queda en la planta como remanente después del pastoreo hasta donde fue comida la planta. La cantidad de pasto que queda de remanente puede ser usado como indicador del manejo, ya que incide directamente sobre el tiempo de recuperación de hojas y el número de macollos. La altura de corte va a definir el resultado. Si la intensidad de pastoreo es correcta, la altura de corte será correcta, por lo tanto el pastoreo correcto. Las recomendaciones es pastorear la zona superior de la planta dejando de remanente el 40 al 50% de hojas ubicadas en la zona inferior, o sea, se puede manejar con remanente de hojas. Al pastorear de manera correcta, o sea, la parte superior de la planta, quedan remanentes de hojas. Estas aumentan su capacidad productiva de energía y compensan a las hojas comidas. Se hacen más eficientes. Además, se extraen la mitad de los pseudotallos, lo cual no afecta a las estructuras reproductivas, y se alargan las hojas nuevas. ¿Cuál es la consecuencia de este pastoreo correcto? La velocidad de recuperación de hojas y capacidad de macollajes es óptima. Entonces se logran lotes con el tapiz vegetal completo, por gran cantidad de macollos, queda como una alfombra. Hay gran cantidad de hojas verdes, sin suelo desnudo y sin presencia de maleza. Cuando la intensidad de pastoreo es incorrecta, una de las situaciones que se presenta es el exceso de material remanente o subpastoreo. En esta situación queda excesiva cantidad de hojas remanentes, muriendo las hojas de la base de la planta por sombreo. Culminando el ciclo de vida de la planta, la energía que éstas formen serán destinados a la formación de semillas. Los pseudotallos superiores no fueron comidos. La planta en primavera pasa de la etapa vegetativa a la reproductiva. Se alargan los tallos y comienza la encañazón. ¿Cuál es la consecuencia de este subpastoreo? Que la productividad por hectárea será baja.
se acorta la longevidad de la pastura por escasa cantidad de plantas. La planta, una vez encañada, muere. Los lotes quedan enmatados con visualización de suelo desnudo o aparición de gran cantidad de malezas. Cuando la intensidad de pastoreo es incorrecta, otra de las situaciones que se presenta es el escaso material remanente o sobrepastoreo. Aquí, las hojas fueron comidas en su totalidad. Los pseudotallos también fueron comidos. ¿Qué consecuencias tiene este sobrepastoreo? Es que se alarga el periodo de recomposición de las hojas. Los lotes producen menos y muchas veces quedan lotes pelados, con gran superficie de suelo descubierto, sin remanente de hojas y con mucha maleza. El sobrepastoreo es, por su gran agresividad en la extracción de pasto, el que retrasa el tiempo en la recuperación de las hojas. Con un manejo incorrecto, voy a pastorear el lote en el mismo tiempo 2 veces menos, afectando la productividad que si lo haríamos de forma correcta. El periodo entre 2 pastoreos o frecuencia de pastoreo es el tiempo que transcurre entre 2 pastoreos para una misma parcela y es fundamental para asegurar la longevidad de la pastura. Hay que permitir descansar a las plantas después de un pastoreo para que se recuperen energéticamente. Esto varía según la época del año, influido por la temperatura y el tipo de especie forrajera que tengamos en el lote. Aquí en el gráfico vemos una frecuencia correcta de frecuencia de pastoreo, la cual respeta la recuperación energética de la planta. La característica es que respeta el periodo de descanso entre pastoreos. Después de un pastoreo, se deja recuperar la planta energéticamente hasta una nueva extracción de hojas. El momento para poder entrar nuevamente se encuentra después de la tercera hoja formada o restablecida. Aquí vemos una frecuencia incorrecta, que es cuando no se deja recuperar energéticamente a la planta. Aquí la característica es que no se respetan los periodos de descanso entre pastoreos. No se deja recuperar energéticamente la planta, con lo cual no se alcanza un equilibrio natural. ¿Cuál es el resultado de una frecuencia incorrecta de pastoreo como esta última que vimos? Una menor longevidad y productividad de la planta. Con este manejo, muchas plantas mueren a medida que pasa el tiempo por agotar las reservas. Al igual que la batería de un auto, si le doy arranque y no dejo recuperar su carga, esta se agota. En el siguiente cuadro se muestra de manera orientativa para algunas especies de gramíneas la mayor o menor frecuencia entre pastoreos. Como vemos, dentro de las gramíneas, el agropiro es una especie que requiere una menor frecuencia de pastoreo. Le siguen en orden el pastobillo, la festuca, la cebadilla y por último el raigrás, el cual resiste una mayor frecuencia de pastoreos. Con todo esto que mencionamos, lo que queremos dejar en claro es que las gramíneas nos indican el momento en que pueden ser pastoreadas. ¿Cuándo pasa esto? Cuando los macollos tienen 3 hojas. Si abro un surco, por ejemplo, de avena, y veo hojas amarillas debajo, es que debería haber pastoreado antes. Estoy perdiendo producción. También debemos tener en cuenta que el momento del pastoreo depende no solo del número de hojas vivas por macollo, sino también el volumen de pasto acumulado en la parcela. Ahora hablaremos del periodo de permanencia de los animales dentro de las parcelas que van a pastorear. Si la permanencia de los animales dentro de la parcela de pastoreo supera los 7 días, estos comenzarán a consumir los rebrotes de las plantas, afectando el nivel de las reservas y como consecuencia agotando la planta, por lo que se recomienda no superar los 7 días de pastoreo. Estas son algunas recomendaciones de manejo para lograr un correcto pastoreo dentro de las parcelas.
Trabajar siempre con remanente de hojas. Hay cultivos que se podrán comer a menos altura y otros a mayor altura según la especie. Entrar a pastorear con volúmenes mayores a 1.500 kilos de materia seca por hectárea para garantizar presencia de hojas y no menores a 2.500 kilos de materia seca por hectárea para que no haya material muerto y no aumente el sombreo en la zona basal. Respetar las frecuencias del pastoreo según las especies y épocas del año, manejando los periodos de descanso. En los meses de verano e invierno es donde más hay que respetar las frecuencias de pastoreo. Siempre respetar la permanencia no superando los 7 días dentro de la parcela. En otoño y primavera se pueden realizar pastoreos más intensos de limpieza en los cultivos perennes para evitar encañazón y favorecer el macollaje. Cultivos anuales, favorecer al final del ciclo la formación de semillas para garantizar la resiembra. Para continuar, hasta aquí habíamos visto las especies de gramíneas. Ahora continuaremos con las plantas llamadas leguminosas. Las especies de leguminosas tienen comportamientos productivos y estrategias de recuperación y acumulación de energía similares a los que vimos para las gramíneas. Las hojas de las leguminosas son la fábrica de la energía. Los tallos cumplen la función del transporte de alimentos y sostén de la planta. Las coronas y estolones acumulan energía y alojan estructuras de crecimiento para el rebrote, y las raíces acumulan reservas energéticas, transportan agua y minerales. En la región predominan el Lotus tenuis, el trébol rojo y el trébol blanco. El trébol rojo y el trébol blanco, por su estructura y tolerancia al pastoreo, se los puede ubicar en 2 grupos distintos de manejo. Las diferencias entre estos 2 grupos son: 1, el lugar donde se almacenan las reservas de energía. En el trébol blanco lo hace en estolones pegados al piso y en el trébol rojo lo hace en coronas. Y la otra manera de diferenciarlo es donde se ubican las nuevas hojas. Las del trébol blanco están más cerca del suelo y las del trébol rojo despegadas del suelo. Estos 2 aspectos condicionan la altura y la frecuencia de pastoreo que van a tolerar. En esta tabla podemos observar que el trébol blanco tolera pastoreos intensos y más frecuentes. En cambio, el trébol rojo necesita más descanso entre pastoreos. Y el Lotus tenuis puede ubicarse por su tolerancia al pastoreo entre estas 2 especies anteriores. Al igual que en las gramíneas, el manejo de las leguminosas varía según la época del año, condicionado por las temperaturas, afectando la aparición de las hojas y la recuperación del balance energético. Entonces, con todo esto que vimos, ¿qué nos podemos preguntar? ¿Cuándo podemos realizar el primer pastoreo? Podremos entrar a pastorear por primera vez cuando las plantas tengan macollos, teniendo en cuenta el anclaje, enraizamiento y piso del lote. Podemos simular la lengua del ganado sobre el pasto para chequear el anclaje. Se recomienda realizar un primer pastoreo liviano de despunte. Con esta práctica logramos más macollaje y cobertura en contra de la formación de matas y malezas. Sistemas de pastoreo. El sistema de pastoreo es una herramienta que permite interactuar el manejo del pasto con la optimización del pastoreo por parte de los animales. Si el sistema elegido es el correcto, siempre se podrá cuidar el recurso forrajero a largo plazo sin afectar el objetivo de producción de los animales. El sistema de pastoreo que vamos a elegir, si es el correcto, se apoya en los pilares de manejo para la toma de decisión. Esta herramienta, una vez aplicada, permite tomar decisiones de ajuste de manera anticipada. Todas las cuentas de disponibilidad de pasto y de demanda de los animales se realizan en kilogramos de materia seca.
Esto permite hacer la comparación, facilitando el análisis de la situación. El sistema elegido será el que permita tener mayor flexibilidad y facilidad de aplicación, siempre que se respeten los cuidados para el manejo de pasto y la hacienda. Pastoreo continuo. El pastoreo continuo se refiere a un sistema extensivo de pastoreo en el cual todos los animales permanecen en un mismo potrero todo el tiempo. Este sistema no es recomendable para pastoreo de pasturas, tal vez se adapte mejor para un campo natural. El pastoreo rotativo. Este sistema de pastoreo rotativo se basa en el manejo de parcelas pastoreadas siguiendo un esquema de rotación. Este esquema, a su vez, se flexibiliza cuando las parcelas pastoreadas no siguen un orden de rotación fijo, sino que se pastorean en base a la disponibilidad forrajera de la parcela y también modificándose la permanencia en base a la altura de corte que realizan los animales de las plantas. Este sistema permite regular la frecuencia de uso y el tiempo de permanencia de los animales dentro de la pastura, quedando a criterio del pastor el manejo de la altura de pasto al ingreso y controlando el remanente de hoja, o sea, cuánto queda al salir. Un mayor número de parcelas en pastoreo favorecen tanto a la pastura, ya que aseguran el descanso, como la producción del animal con una correcta disponibilidad de forraje. Bien, ahora nos preguntamos, ¿cuántas parcelas debemos armar? La cantidad de parcelas a instalar dependerá de la especie forrajera que tenemos para pastorear, la época del año y los días de permanencia en la parcela, no olvidando la facilidad o posibilidad que se tendrá del manejo de la hacienda. A mayor cantidad de parcelas, mayor flexibilidad de manejo. Entonces, para calcular el número de parcelas, aplicamos la siguiente fórmula. Días de descanso sobre días de permanencia en la parcela más 1. Esto nos dará el número de parcelas. En el cuadro se puede observar que, utilizando una permanencia de 7 días en la parcela, el número de parcelas necesarias se modifica según la época del año, según el tipo de gramínea y debido a los distintos periodos de descanso que requieren las plantas para recuperar su balance de energía. Si la cantidad de parcelas armadas es menor a la correcta, se aumenta el periodo de permanencia y o disminuye el periodo de descanso, por lo tanto el sistema es afectado. Forma y tamaño de las parcelas. Las parcelas de forma rectangulares son las más eficientes para su utilización. Aquellas parcelas en forma triangular o rectángulos muy estrechos suelen presentar sectores con sobrepastoreo y otros con subpastoreo. Las calles donde transitan los animales deben ser anchas, ayudando a la construcción correcta de las parcelas, al suministro de agua y a la sombra. En esta imagen podemos visualizar el armado de parcelas con calles anchas para el tránsito de la hacienda. También vemos un ejemplo del sí y el no del manejo del pastoreo. El no se refiere a que no tenemos que tener un sobrepastoreo de la parcela, ya que ahí se empiezan a observar, como lo indica la imagen, pocas plantas de pastura, presencias de maleza y suelo desnudo, y la altura de corte es casi al ras del suelo. El sí representa un buen manejo del pastoreo, dejando remanente de hojas de la altura de una lapicera, como se observa en la foto, buena cantidad de plantas, sin espacios para malezas ni suelo desnudo. Cálculos para la planificación del pastoreo. Para asegurarnos de que estamos haciendo las cosas bien, más allá de utilizar los pilares de manejo de pasto y de la hacienda, debemos realizar cuentas. Todos los cálculos realizados deben ser chequeados y corroborados en la rutina de trabajo diario. La pregunta que se debe hacer el pastor es: ¿cuántos animales entran en el lote y se pueden alimentar correctamente sin afectar la longevidad
y productividad del verdeo o de la pastura? Con la siguiente fórmula podemos realizar este cálculo y dar respuesta a esta pregunta. En esta fórmula vemos que la disponibilidad que nos pide la fórmula surge de la medición de materia seca de la parcela. El tamaño de la parcela es la superficie del lote dividido el número de parcelas. El número de parcelas lo sacamos con la fórmula que vimos anteriormente. Días de descanso dividido días de permanencia más 1. Va a depender de la época y de la especie. La demanda es el 3% del peso vivo del animal. El desperdicio por medición o estimación de la disponibilidad menos lo pisoteado y bosteado. Y la permanencia es cuánto tiempo permanecen los animales dentro de la parcela. Ahora veamos algunos ejemplos con números. Vamos a hacernos esta pregunta. ¿Cuántos terneros entran en este potrero y cuántas parcelas tengo que hacer si estamos en primavera? Ahora ponemos los datos que tenemos de este lote y nos dice que queremos realizar un pastoreo rotativo con terneros de 200 kilos en un lote de 20 hectáreas con una pradera de festuca en primavera que presenta una disponibilidad inicial de 2.200 kilos por hectárea de materia seca. Le vamos a dar un descanso mínimo de 35 días entre pastoreos. La permanencia dentro de la parcela será de 7 días. El número de parcelas será de 35 dividido 7 más 1, lo que nos da 6 parcelas. El tamaño de la parcela será de 20 hectáreas dividido 6 parcelas, lo que nos da 3,33 hectáreas por parcela. La demanda será de 200 kilos por el 3%, nos da 6 kilos de materia seca por ternero por día. Y el desperdicio por 7 días de permanencia suponemos 50%, lo que son 3 kilos de materia seca por ternero por día. Una vez que tenemos todos estos datos, los colocamos en la fórmula y procedemos a realizar el cálculo. Colocando todos los datos en la fórmula como lo indica la imagen, nos da un resultado que nos dice que podemos tener 115 terneros en ese potrero. Para culminar este módulo 2, les proponemos realizar un último ejemplo. Es el mismo caso anterior, pero en otra estación del año. Les proponemos realizarla en invierno para que puedan visualizar cómo varía la cantidad de parcelas, el periodo de descanso y en consecuencia la cantidad de terneros que podremos tener en este potrero. Por lo tanto, la pregunta que nos vamos a hacer es ¿cuántos terneros entran en este potrero y cuántas parcelas tengo que hacer si estamos en invierno? Los datos son los mismos porque es el mismo lote, salvo que tenemos la diferencia de que el descanso mínimo serán 70 días. La permanencia por recomendación será la misma, 7 días. El número de parcelas varía porque se hace 70 sobre 7 más 1 nos da 11. Tamaño de parcela va a ser menor, 1,8 hectáreas por parcela. Colocando todos los datos en la fórmula, nos da que para el invierno en este potrero vamos a poder tener 63 terneros. Bueno, de esta manera finalizamos el módulo 2. Espero que se hayan entendido los conceptos y por cualquier consulta aquí les dejamos nuestros correos electrónicos para que cualquier duda que tengan o inquietud se estén comunicando con nosotros.